América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Los Intocables. Daniela, Ana, Cristian y Pancho debatirán sobre diversos aspectos, puntos de vista y realidades de nuestra sociedad. Derechos, igualdad, solidaridad, libertades y muchos más serán las temáticas que nuestros 4 panelistas abordarán programa a programa. Sean todos muy bienvenidos. Nuevamente estamos en Los Intocables. Bienvenida Ana, Pancho, Daniela y Cristian que les habla. Muchas gracias, Cristian. Hola, Cristian. Hola. Empezamos el programa del día de hoy a tocar un tema bastante agudo, con mucha discusión y mucho interés por parte de todos los que estamos acá, y esperamos que para ustedes también. Hablaremos acerca del aborto, acerca de las implicancias que este tema tiene en la sociedad actual, mirando aristas varias de un tema bastante complejo, por decirlo menos, ¿no? A continuación vamos a escuchar algunas opiniones, 2 opiniones principalmente, desde distintas visiones con respecto al aborto. Una es la visión del sacerdote Fernando Chomalí y del médico chileno Horacio Croxato. El aborto, bajo todo punto de vista, es un crimen. Es la eliminación voluntaria de un ser humano en la etapa inicial de su vida. El aborto terapéutico es una falacia. El concepto de terapia significa sanar, curar. El aborto es la eliminación deliberada de un ser humano en la etapa inicial de su vida. El médico siempre tiene que hacer todo lo posible por salvar las vidas. Por lo tanto, la Iglesia siempre se va a oponer a esta falacia de considerar que se puede eliminar un ser débil para custodiar otro. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inicia una nueva vida humana. Ya no es el padre ni la madre, sino que es un nuevo ser humano con una estructura genética propia que lo va a acompañar durante toda su vida. Cuando yo me pregunto cuándo comencé a existir yo, comencé a existir desde ese momento. A mi modo de ver, tenemos que hablar fundamentalmente de personas, porque las personas son sujetos a derechos. No cualquier órgano humano dotado de vida tiene derecho, ¿no? La persona es la que tiene derecho, ¿cierto? Y hay que pensar cuándo comienza a ser persona. Cuándo comienza la vida está clarísimo, con la concepción. Pero recién ocurrida la concepción es una célula única, y eso no es una persona. Tiene la potencialidad de desarrollarse y llegar a ser persona, pero no lo es. Recién ocurrida la concepción, comienza la vida y el desarrollo de un nuevo individuo. Pero mientras no se desarrolle un sistema nervioso funcional, no es persona, porque no tiene conciencia de su existencia, no sabe de sí mismo, no tiene sensaciones, no tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene ninguna de las cosas que caracterizan a la persona humana. Entonces, antes de la semana 12 del embarazo, por ejemplo, nada de eso ocurre. Bueno, justamente la idea del programa de hoy, como tú bien decías, Cristian, es que podamos informar, debatir, conversar sobre diferentes visiones que tiene el aborto, ¿no? Y bueno, para ir comenzando, quiero partir por compartirles un poco cuáles son las visiones, llamémosla así, biológica o visión médica, ¿ya? Efectivamente, dentro del mundo de la salud, llamándolo así, hay 2 posturas que son prácticamente irreconciliables o intransigentes una con otra. Una, no sé si lamentablemente, o mejor dicho, una de ellas está a veces sesgada por cierta ideología moral, y la otra se basa netamente en la biología. ¿A qué me refiero? Aquel sector de la medicina, aquellos médicos, científicos, doctores, que tienen alguna... que están contra el aborto, dicen que la vida, que la persona
comienza desde el momento de la fecundación. Es decir, y aquí bien científicamente, sin ser experto en absoluto, desde que un espermio fecunda a un óvulo, comienza la vida humana y comienza la persona humana. Por lo tanto, adquiere derechos y por lo tanto, como derecho, que más adelante vamos a hablar del tema de los derechos más en profundo, no se puede matar porque ya hay una vida. Entonces ellos, según sus estudios, y digo sus estudios porque hay estudios de la otra ala que dicen que es lo contrario, son contrarios 100% a que pueda haber algún tipo de aborto, con apellido, sin apellido, y con esto me refiero a lo que se denomina abortos terapéuticos, abortos sociales, por decirlo de cierta forma, que son los abortos por violación, y los abortos terapéuticos, lo que conocemos como inviabilidad del feto, o en caso de peligro de vida de la madre. ¿Ya? Esta es una de la postura que es contraria al aborto. Por otro lado, existe una postura que es no a favor del aborto, pero sí a favor de interrumpir el embarazo, como lo denominan ellos mismos. En este caso, el más connotado es el científico chileno Horacio Croxatto, que él decía que la vida efectivamente comienza cuando hay moléculas y células, todas tienen vida. Pero, según los estudios que se han realizado bajo esta concepción, solamente se es persona después de aproximadamente la semana 12ª del embarazo, de la gestación. Entonces, esta rama de los científicos, esta línea, dicen que efectivamente se puede interrumpir la vida antes de la semana 12 porque no hay una persona. ¿Hay una vida? Sí, como toda célula hay una vida, como también el agua es vida y como en la tierra hay vida, una planta es vida, pero no es persona, no tiene derechos. Por tanto, esta línea de la medicina y de la biología sí están a favor de interrumpir el embarazo antes de la semana 12ª. Esto es, bien en resumidas cuentas, lo que dice el mundo de la salud. ¿Ya? No sé qué opinión les compete, qué opinión les nace después desde esta perspectiva. Yo creo que tratando de ser lo menos desprejuiciado, lo menos prejuicioso posible con el tema del aborto, a mí me nace una duda profunda con respecto acerca de considerar vida o no considerar vida algo que en estricto rigor la tiene por su propia naturaleza, ¿no? Me refiero al hecho de considerar vida ya cuando hay una molécula y en estricto rigor empieza a reproducirse esta célula y empieza a diferenciarse de cierta forma. Está comprobado a lo largo de todos los años, ¿no? Y a lo largo de todos los estudios, a lo largo de la neuropsicología también, que el ser humano empieza a tener huellas némicas incluso desde el momento de la concepción. Entonces, a mí en lo personal, ¿no? me provoca un poco de ruido el hecho de clasificar y catalogar como vida y como persona humana, que claramente la diferencia es notoria, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se interrumpe? Claro, en este caso, en el caso específico de Croxatto, este científico chileno, a lo que él apela es específicamente a que se es persona cuando el embrión comienza a ser persona y deja de ser simplemente una entidad viviente cuando empieza a generar el sistema nervioso central. Porque en sí ya es factible de que tenga sensaciones, puede tener conciencia, tiene conciencia de que existe, tiene conciencia de que hay un otro, de que está en algún lugar. Obviamente, como tiene 12 semanas, es imposible que tenga diálogo con la madre, digamos, o con alguien. Pero sí efectivamente reacciona a estímulos, por lo tanto ya existe sistema nervioso y bajo la concepción de este médico y otros más, sería persona y por tanto ya no, al ser persona no se le podría matar porque tiene derecho a protección de la vida. Bueno, a mí me da la impresión de que hay como una pequeña confusión y lógicamente el tema da para confundirse, ¿no? Porque me parece a mí que los médicos no son los encargados, a mi juicio, de decir quién es persona o no y en qué momento de la vida, ¿no? Científicamente. Lo que sí ellos podrían tener claro es cuando, como muy bien decía Pancho, su
empieza a funcionar el sistema nervioso central, de manera que tengan ya una actividad humana. Pero quizá la pregunta interesante sería, ¿qué es ser persona? Porque, claro, la vida comienza desde la concepción, me imagino, porque son dos células que están latiendo, que están palpitando. Pero el concepto persona creo que ya va un poco más allá de la medicina. No sé si pueda un médico determinar efectivamente cuándo es persona. Claro, con su opinión, como tú dices, va a ser netamente biológica, porque esa es su expertise. Bueno, no sé, podemos también, como le decíamos, queremos, como nos decía Cristian, queremos ver este tema desde diferentes perspectivas. ¿Podríamos tal vez pasar a otra perspectiva por mientras? Bueno, yo creo que sería interesante ver la perspectiva desde el punto de vista de las religiones, porque creo que tenemos bastante claro que la mayoría de las iglesias han declarado su posición frente al aborto en forma bastante clara. Si pensamos, la más fuerte posición contra el aborto la tiene una organización que se llama Provida, cuyos líderes principalmente vienen de la Iglesia Católica. En cambio, hay otras iglesias que también han manifestado una posición contra el aborto, como por ejemplo los judíos, los ortodoxos, los protestantes evangélicos, la Iglesia luterana y los mormones. El principio fundamental es que creen estas iglesias es que la vida comienza al momento de la concepción, un poco lo que hablábamos hace un ratito, y por lo tanto el feto es digno de derechos y protección. Ese es su argumento. Para estos grupos pro vida, una meta importante es revertir o detener las leyes que legalizan el aborto. Pero sin embargo, dentro de estos mismos grupos hay quienes no están de acuerdo con las posiciones oficiales de las iglesias. Por ejemplo, un dato interesante que estuve investigando es que dentro de la Iglesia Católica hay grupos que defienden el aborto durante el primer trimestre y han hecho notar que en algún momento en la Iglesia se aceptó esa idea aristotélica de que el alma no entra al cuerpo hasta después de 40 días de la concepción. Me pareció súper curioso. Y me encontré con la sorpresa, debo decirlo, de que algunos reconocidos santos no lo consideraban como un asesinato. Por ejemplo, Tomás de Aquino no reconocía como humano un embrión hasta los 40 días de concebido. Curioso. San Agustín decía que solo 40 días después de la concepción se podía hablar de persona. Nótese que los dos que tú mencionas son patriarcas y dos de los grandes eruditos de todo lo que es el cristianismo. Y en el siglo XIII, San Buenaventura, otro santo de mucha devoción, opinaba que el aborto es aceptable hasta que el feto esté organizado. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que va a quedar sin comentarios, es San Alberto Magno. Él fue más lejos en todas sus teorías y sostenía lo siguiente: que el alma del varón es infundida a los 40 días de concebido y el de la mujer a los 90 días. Notable. Esos eran... Tiene razón, yo creo. algunos padres de la iglesia. Como vemos, no siempre uno se encuentra con muchas sorpresas cuando empieza a investigar estos temas que son tan interesantes y al mismo tiempo delicados. No siempre se precisó que el alma comienza, cuándo el alma comienza, ¿no es cierto?, a pertenecer a ese cuerpo humano. Mira, son temas bastante interesantes para discutir, ¿no? Cambiemos un poquito de escenario, vamos a una canción, escuchemos y veamos y sintamos Teodora de Pedro Guerra. Diosa del ejemplo, luz de proa, tan adelantada en tu tiempo y ahora, Teodora, hija de los arrabales, quisiste querer
sobre su carta de iguales, sin castas sociales. Dios amasada en el fango, ir desandando, pues tú qué hacer. Hija de los arrabales, supiste entender. Y al encontrar en tus manos la llave, guiaste la nave. Diosa engendrada en el lodo, hallaste el modo de resolver. Teodora, Teodora, diosa del ejemplo, luz de proa, tan adelantada en tu tiempo y ahora. Teodora, Teodora. Hija de los arrabales, dispuesta a pedir que desplegaran sus alas las aves, curar esos males. Diosa venida de abajo, como un atajo del porvenir. Teodora, Teodora, diosa del ejemplo, luz de proa, tan adelantada en tu tiempo y ahora. Teodora, 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 diosa del ejemplo, luz de proa, tan adelantada en tu tiempo y ahora. Teodora, Teodora. Bueno, estamos de vuelta, sigamos con la amena conversación. Ani, ¿tú tenías que aportar algo? Bueno, quería redondear la idea desde la perspectiva de las religiones, que la mayoría de las iglesias que tienen la posición pro vida aceptan incluso el aborto en casos excepcionales, cuando la vida de la madre está en peligro, ¿no? En riesgo de muerte sobre todo. Pero otras iglesias abiertamente han adoptado la posición pro elección. Por ejemplo, la Iglesia Cristo Unido, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana. Estas iglesias consideran que la definición del momento en que la vida humana se inicia es una cuestión que no está establecida, que es lo que hablábamos hace un ratito. Por lo tanto, creen que se debe permitir, y esto me parece súper importante, permitir a la mujer ejercer su libertad personal y seguir sus creencias morales y religiosas. También consideran que el bienestar de la mujer es una prioridad sobre el bienestar del niño y creen que la legalización del aborto asegura la salud de la mujer. La mayoría de estas iglesias consideran que el aborto es una opción en circunstancias especiales y por tanto no debe ser usado, que eso también es muy importante para la Iglesia Católica, como un medio ordinario de planificación familiar, ¿no? O sea, que se reemplace a otros métodos de planificación familiar. Y no sé si será importante, pero por ejemplo también encontré que la tradición hindú, que sabemos que es una religión bastante cerrada, no le ha conferido al feto mayor importancia que al de la vida de una mujer, curiosamente. A pesar de que le dan un alto valor al feto, pero es más importante la vida de la mujer. Incluso antiguos textos hindúes, incluidos tratados médicos, admiten la práctica del aborto en casos en que el embarazo
digamos, corra riesgo a la vida de la mujer o una lesión grave, o en caso de malformación del feto, para un parto que pueda tener peligro. Y en el año 2002 el aborto fue legalizado en Nepal, el único país que es oficialmente hindú en el mundo. Esto justamente fue porque es alarmante la tasa de mortalidad y morbilidad materna del país. Entonces, los análisis y discusiones que sugieren avanzar en la liberación de esta legislación sobre el aborto no han encontrado oposición por parte de la comunidad religiosa hindú, que es una de las religiones muy tradicionales, ¿no? Y bueno, hay varias preguntas que se desprenden de todo esto y creo que es suficiente como para redondear la importancia o la perspectiva desde las religiones, cómo lo ven este asunto del aborto. A mí me llama profundamente la atención algo que en general todas las religiones, ¿no?, piensan en el hecho del aborto como algo de libre albedrío de la mujer. O sea, en mi convicción personal, claro que claramente sí. Pero yo creo, y en mi experiencia profesional, yo creo que el aborto no es la primera opción de nadie, de ninguna mujer. Entonces, ¿en qué circunstancia y en qué momento se toma y se acoge precisamente esta decisión, que es una decisión tremenda y absolutamente complicada para la mujer, que por lo demás tiene el derecho a elegir, ¿no? Se está decidiendo sobre su propio cuerpo, pero se aliviana un poco y se relativiza el hecho de como que si el aborto fuese un asunto cotidiano, un asunto de decisión casual. Yo creo profundamente que no es una opción fácil, no es una opción llevadera, es una opción y una decisión que causa mucho sufrimiento y mucho dolor también en la persona que ha optado por tomar la decisión de abortar. No es una decisión fácil. Entonces, ¿a qué apunta esto, no? Al hecho de tomar en cuenta y en consideración también que el hecho del aborto implica un gran sufrimiento para la persona que está optando por abortar. Claramente está el sufrimiento para el feto que está a punto de perder vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Apelando también a los conceptos médicos y a los hechos biológicos de en qué momento efectivamente se empieza a considerar persona humana. Y que persona humana es un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Porque describe de una manera bastante particular desde la bioética el momento de ser persona y persona humana, que tiene que ver con la socialización. Entonces, es un hecho bastante importante. Nunca he escuchado ningún diálogo en donde efectivamente se acoja la perspectiva individual y personal de esta mujer que está optando, y solamente se habla acerca del hecho del aborto. Pero ¿qué es lo que hay? El contexto previo. Claramente hay un contexto previo. El hecho puntual y la realidad no se inicia con la decisión de abortar o el hecho mismo del aborto, ¿no? Hay un contexto previo que claramente debe ser considerado ahí a la hora de plantear una discusión que sea quizás en un tono más moralista, por decirlo de alguna manera. A mí, ahora que tú mencionas justamente cuando terminas el tema de la palabra moralismo, ¿no? A mí lo que me hace eco de lo que nos presenta Anita es el tema de, efectivamente, no sé si todas, pero la mayoría de las religiones y las creencias filosóficas de esta línea tienen una moral por atrás, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me hace eco y me preocupa es que cuando quieren imponernos llamémoslo así, una dictadura moral, y que mi moral es más importante y es más valiosa que la tuya, nos dice alguna iglesia, entonces la mía es la que tiene que perpetuarse, la mía es la que tiene que imponerse. Pero es que la conciencia moral también es un hecho social, pues, Pancho, sí, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una cultura. Exacto, pero aquí yo te hablo desde la perspectiva de las religiones, específicamente lo que nos planteaba la Anita. Entonces, una religión sin apellidarla, digamos, puede ser la religión de la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas, puede ser algunas iglesias, en fin, da lo mismo. Pero cuando quieren imponer una dictadura moral, o sea, no me imagino que el judaísmo, que no come carne de cerdo, imponga que nadie pueda comer carne de cerdo. No sé si me logro explicar. No me imagino que una religión que tenga la costumbre de no trabajar el día domingo
nos imponga que no tenemos que trabajar el día domingo o el día miércoles. No me parece que una religión tenga que imponerlo. Pero yo creo que más adelante podemos ir debatiendo esto, y por mientras podemos sigamos más para adelante con el programa. Bueno, yo quiero decir que aquí, cuando hablamos de aborto y de las distintas visiones que tienen las posturas religiosas o las distintas denominaciones de fe, yo creo también que más allá de la decisión de abortar o no, o del hecho propiamente tal, hay como una serie de conceptos que también están a la base y que están cuestionando un poco y definiendo también estas distintas posturas. Por un lado, por ejemplo, está la idea de familia, está la idea también de cuál es, digamos, el esquema tradicional, también está, digamos, el prototipo o el estereotipo de lo que debiera ser una mujer, y frente a eso hay también posiciones morales o moralizantes en algunos casos que van también condicionando un poco las distintas versiones o las distintas opiniones que puedan existir. Ahora, yo creo que es importante como considerar el peso y el significado que pudieran tener las visiones de las distintas iglesias, pero sobre todo la de la Iglesia Católica, que pudiera ser, digamos, la más determinante políticamente sobre todo, y muy validada también y alineada con el discurso de la visión médica. Entonces, en ese sentido, esta visión, junto con la visión médica, te permite como configurar un escenario en el que tú dices, hay discursos que están o que estarían alineados. Y también como avanzar hacia una visión legal, que todo esto es lo que va configurando finalmente una mirada un poco más completa o más integral, y que nos permite también asumir una posición propia, y que es lo que vamos a ver en el próximo bloque. Entonces vamos a ir con un tema musical para hacer una pausa y luego regresamos, así que les dejamos con Silvio Rodríguez y su canción Eva. Eva no quiere ser pagada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva dejar de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva dejar de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre,
sin él te vas a enfrentar al que dirán, firme al timón como buen capitán y encoge hombros. Eva sale a cazar el celo, Eva sale a buscar semillas, Eva sale y remonta vuelo, Eva deja de ser costilla, Eva sale a cazar el celo, Eva sale a buscar semillas, Eva sale y remonta vuelo, Eva deja de ser costilla. Bueno, seguimos en Los Intocables, conversando y dialogando acerca de este tema tan peliagudo como es el aborto. Dani, ¿seguimos contigo? Sí, ya hemos escuchado la visión de la ciencia, ¿cierto?, de la medicina, y también hemos escuchado un poco lo que nos compartía Anita sobre las visiones de las iglesias o de las diversas religiones, que un poco, diríamos, son dos visiones que han dominado bastante la opinión pública, las políticas y las decisiones de los estados. Y en particular, ahora queremos hablar un poco sobre la visión tal vez más legal o el marco de protección o de desprotección que existe frente a este tema, como para tener entonces tres ámbitos desde los cuales desarrollar una opinión propia, nuestra aquí de cada uno y cada una, pero que también tú que estás escuchando este programa puedas tener una opinión un poco más fundamentada o un poco más desarrollada, ya teniendo esta mirada más amplia. Y bueno, en Chile la verdad es que tenemos una legislación que es bastante pobre, que es bastante precaria, de hecho se considera como una de las más restrictivas de todo el mundo. El aborto en Chile, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal, según lo establece el Código Penal de Chile del año 1874, o sea, desde hace mucho tiempo, en un contexto cultural, histórico y político totalmente diferente a lo que pudiera ser hoy, ¿verdad?, el siglo XXI. Entonces, eso ya nos daría una señal. Y bueno, el aborto se considera un delito, ¿cierto? Y también, digamos, el marco legal que nosotros tenemos hoy día no genera protección de ningún tipo y da pie a nulas garantías sanitarias para la mujer, que sería como un elemento importante a considerar. Si nosotras miramos o revisamos la historia de la legislación sobre el aborto en Chile, bueno, tenemos este marco de 1874, pero hubo un avance, un pequeño avance en el año 1931, cuando se legalizó el aborto terapéutico.
pero ya en época de dictadura, entre el 73 y el año 90, hubo todo un retroceso. O sea, se eliminó esta idea del aborto terapéutico y se planteaba que la madre debía sí o sí tener a su hijo o a su hija, aunque saliera enfermo, anormal, dice un documento redactado por Jaime Guzmán, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque detenerlo derive a su muerte. No sé qué podemos opinar, qué primeras reacciones podemos tener en relación a este marco que, digamos, es el que hoy día nos sigue regulando. A mí lo que más me asombra, y tú lo dices muy muy bien, cuando ¿cómo es posible que Chile todavía esté regido por una ley de más de 100 años, por un código penal de más de 100 años, ¿cierto? Y efectivamente, yo leía en estos días sobre este mismo tema. Chile es uno de los países, como tú bien dices, más duros, por decirlo de cierta forma, en todo el mundo. O sea, creo que los otros países, si mal no estoy, son Rusia prácticamente, que también está prohibido con penas de cárcel tan fuertes o más que en Chile. Y dentro de América Latina, Chile y Paraguay son los países, junto con Venezuela, si mal no estoy, que tienen absolutamente prohibido el aborto en todas sus derivaciones, en todas sus apellidaciones, como decía antes, terapéutico, qué sé yo. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención, sobre todo entendiendo que en Chile, según los últimos investigaciones y estudios, se hacen al año aproximadamente más de 160.000 abortos. O sea, es un número no menor. Estamos hablando que eso es todo ilegal. Todo. A ver, pero esos 160.000 abortos se realizan con asistencia médica. De todo, o sea, desde asistencia médica, qué sé yo, con 8 meses de embarazo, hasta los que se pueden hacer con medicamentos, con drogas, con hierbas medicinales, todo lo que podríamos derivar a aborto, desde llamémoslo así, desde la hora 1 de fecundación hasta, no sé hasta qué minuto podrán hacer aborto, ya no lo sé la verdad, pero al año, según las últimas investigaciones, son cerca de 160.000 abortos, un número escalofriante. Bueno, ahí sería como complicado de definir, porque por ejemplo en todos los centros de salud se entrega la píldora de anticoncepción de emergencia, y entonces sería como casi denominar de que eso ya es un aborto intrínseco. Claro, o sea, efectivamente eso en Chile es el mayor paso que se ha logrado, pero que en su minuto, si recordamos, hace un par de años atrás, trajo mucha polémica. Nuevamente, lo que hablábamos antes con Anita, ¿no? El tema médico que yo presentaba, el tema moral, que no, que aquí, que la semana, y trajo un debate. Acordémonos, en el caso de Chile hubo un alcalde, el director el encargado de una comuna en Chile, de un departamento, qué sé yo, que él dijo: en mi comuna, en los consultorios, en los puestos de salud de atención básica, no se va a entregar la píldora del día después, el método anticonceptivo, no se va a entregar, porque es abortiva y porque yo creo que es así, imponiendo esta moral mía, imponiéndosela al resto. ¿Cierto? Bueno, ahí empezando como a hilar un poco más fino también, o sea, claro, si no queremos aborto, practiquemos o enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a cómo prevenir sanamente un aborto también, o sea, un embarazo, perdón. O sea, si no hay embarazo, no va a haber aborto. Si no hay, si hay cuidado en las relaciones sexuales, no va a haber embarazo. Entonces, empezamos con toda esta toda redundancia moralista, en donde claramente no hay una enseñanza libre acerca de la sexualidad, no hay una enseñanza libre acerca de los métodos anticonceptivos, no hay una enseñanza libre acerca de cómo disfrutar precisamente de esto que es el cuerpo. Entonces, empezamos con toda esa dinámica y de empezar a prohibir una cosa. Y si prohibimos una cosa o no la enseñamos como debiese ser, empezamos a tener consecuencias súper nefastas, como empezar a describir y a problematizar si el aborto es quitar la vida o no quitar la vida. Entonces, o sea, hay escaladas ahí. Fíjate que es bien interesante lo que tú dices, porque dentro de una de las preguntas que yo me hago constantemente, más aún como mujer, era... ¿por qué cuando hablamos de aborto siempre nos referimos a la mujer? Uh-huh. Y no pensamos que para concebir se necesitan dos. Uh-huh. ¿Por qué cuando se habla de penalizar el aborto se penaliza a la mujer y no al varón, al
padrastro, al padre, al violador, al cónyuge, al amante, lo que sea, que concibió ese hijo. ¿Por qué la culpable es siempre la mujer? Y no hay una... Si se concibió compartidamente, si hubiera una pena, tendría que ser compartidamente. ¿Por qué la culpa la tiene la mujer? Si ahí vamos donde lo que tú decías, no hay... El asunto no es tomar desde el principio, ¿no? La educación sexual, la prevención, educar a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos en muchas ocasiones claro. en una sana vida sexual y no estigmatizar a la mujer como una asesina, ¿no? Cuando tiene un aborto, porque nadie piensa o nadie ha pensado que una mujer, como tú muy bien comentabas al principio, no aborta por placer, no aborta con gusto. El aborto en una mujer es terrible y es una decisión de dónde viene, porque la mujer se siente desprotegida por el varón, por la pareja, por el encuentro sexual que tuvo, porque no hay un otro, ¿verdad?, que le diga no importa, yo te apoyaré. Entonces se va a sentir abandonada por el padre, marido, hijo, amante, lo que sea, no apoyada en un hijo para que le den educación, alimentación, discriminada por su familia. Hay un montón de condiciones, entonces, y además, lo que tú decías muy bien al principio, el dolor que siente una mujer después de abortar, solo una mujer lo conoce. Entonces, es muy superficial este asunto de empezar a ver cuántos días después es persona humana. Hay muchas cosas que son superficiales, porque después de todo, si la mayoría dice, es que es por defender la vida, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué bendecimos y aprobamos y alzamos hurras por los soldados cuando van a la guerra y todos tenemos plena conciencia de que van a ir a asesinar a otra persona humana? Y ahí nadie dice nada. Qué curioso, ¿no? Bueno, todo esto que hemos conversado, que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la libertad de las personas de decidir los destinos de sus vidas, de mujeres, de hombres, sobre todo de las mujeres, porque aquí lo que está en juego es el cuerpo de las mujeres. El campo político es el cuerpo de las mujeres, y ahí la decisión de ellas parece que dentro de todo este campo de visiones no se visibiliza siempre. Siempre se considera mucho la opinión médica, la opinión legal, la visión institucional, pero aquí también es muy importante como destacar la voz de las organizaciones feministas o de las organizaciones de mujeres que han avanzado, por lo menos en Chile, mucho en este tema. Y bueno, si nosotros decimos cómo todas nuestras relaciones vitales o cotidianas son reguladas por el Estado y por todas estas visiones que están muchas veces en tensión y que están peleando espacios de poder, donde el objeto es el cuerpo, digamos, y que es considerado como un objeto, podríamos preguntarnos entonces cuál es la importancia de tener un marco normativo que regule de forma respetuosa y que reconozca los derechos humanos de las personas, en este caso los derechos de las mujeres. Y la verdad es que Chile ahí está como bien, como bien vacío y como bien carente de un marco de protección que regule esta situación en concordancia con el respeto a los derechos humanos, pero que también, sobre todo, no permita que estas situaciones de mayor clandestinidad pongan en riesgo la salud de las mujeres. O sea, por ejemplo, un dato que me parece como interesante es el informe de derechos humanos de la UDP, de la Universidad Diego Portales en Chile, que en el año 2013, en un capítulo sobre aborto, recomienda despenalizar el aborto justamente porque recogió testimonios señalando condiciones de clandestinidad en que ocurren abortos y que someten a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y violencia, donde las más perjudicadas generalmente son las mujeres pobres, que no tienen el mismo acceso a la salud o a los métodos que sí pudieran tener mujeres de clases sociales más altas, que igual hacen uso de la clandestinidad, pero es una clandestinidad mucho más sofisticada. Entonces, en ese sentido, la importancia de tener un marco respetuoso de los derechos humanos no es simplemente por un capricho ni para decir que
en el marco de la región estamos alineados, sino que ojalá que pudiésemos mirar esas experiencias, pero no desde una lógica utilitarista, sino que realmente considerando que aquí es importante que el Estado se modernice y tenga una legislación que sea coherente en ese sentido, con las necesidades de hoy día, de las mujeres y de las familias en general. Mira, a mí lo que me hace un poco eco de eso, y también leyendo y comentando con algunas personas que saben más del tema que uno, justamente lo que tú comentas, lo hablábamos antes, ¿no? Hay países en que se ha aprobado el aborto libre, llamémoslo así, porque acá en Chile se ha hablado del aborto con apellido, como decía, el aborto terapéutico, ¿cierto? Hay otros países, sobre gran parte de Europa, Europa occidental, en que el aborto es libre, ¿cierto? Y a contrario de lo que uno podría pensar, en estos países lo que ha pasado es que ha disminuido la cantidad y la tasa de abortos. O sea, uno dice, se va a despenalizar y se va a aprobar el aborto libre, llamémoslo así, va a aumentar la cantidad de abortos. Y resulta que ha pasado lo contrario, ha disminuido la cantidad de abortos. ¿Ya? Entonces, también me hace eco, ¿no? ¿Qué pasaría en Chile y qué pasaría en nuestros países si pasase algo así? ¿Aumentaría, disminuiría? Una pregunta que no tenemos respuesta ahora. Pero los voy a invitar a que hagamos una pausa musical. ¿Les parece? Entonces vamos a escuchar la canción Siempre me quedará de Bebe. ¿Cómo decir que me parte en mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír, y cada día un instante volveré a pensar. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti. Volvemos a Los Intocables aquí en Radio Telar. Continuamos este tema
agudo, ¿no? El aborto. Yo creo que debo hacerles unas preguntas a ustedes tres, chicos. Ani, ¿tú estás a favor del aborto o en contra? Como persona, estoy apelando a la persona, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pregunta súper difícil, pero yo debo ser muy honesta, Cristian. Mi experiencia personal, yo como mujer, creo que no me haría un aborto. Eso no significa que esté a favor o en contra del aborto. Yo respeto, creo que lo más importante es respetar la libertad de las personas, y en este caso de las mujeres. Entonces, a lo mejor si tú me preguntas a mí en mi caso personal, yo ya a esta altura de mi vida no tuve, creo que ya no tendré hijos, pero, o sea, ciertamente no tendré hijos, pero respeto profundamente a aquellas que sí deciden hacerse un aborto, porque puedo entender como mujer sus motivos. Sí, claro. ¿Y tú, Dani? Yo respeto también la libertad de decidir sobre los cuerpos de las mujeres que son portadoras de sus corporalidades, y aquí el terreno de disputa política es precisamente el cuerpo de las mujeres. Como yo decía anteriormente, aquí todo el mundo se pronuncia el Estado, se pronuncian los políticos, se pronuncian la iglesia, se pronuncian todo, digamos, las cúpulas de poder que están tensionadas, pero no se les pregunta la voz a las mujeres, o no se visibiliza el aporte que han hecho, por lo menos en Chile, desde esa perspectiva. Si yo estuviera en una situación compleja, decidiría abortar, pero tampoco es una afirmación que se pueda hacer de buenas a primeras. Por cierto que una mujer que aborta probablemente está en una situación de mucha angustia, de dificultad, de no sé, no solo de una inviabilidad del feto, sino que una inviabilidad de su propia vida, de sus propias condiciones, de su emocionalidad. Entonces yo pienso que hay que respetar finalmente la libertad de conciencia de las personas, y de ninguna manera enjuiciar esa decisión, de ninguna manera apuntar con el dedo, porque todas las personas que viven las distintas situaciones son como las más idóneas para decidir qué es lo que quieren realizar. Sí, ahí entramos como en discusión precisamente de qué es lo que prima ahí, ¿no? Prima la vida de uno o de otro, o prima también algo que yo creo que es y entramos en una segunda discusión, ¿no? Que es el hecho acerca de la calidad de vida también. Pero antes de seguir, tú, Pancho, ¿qué opinas? O sea, concuerdo, no puedo decir plenamente, pero sí concuerdo en gran parte de lo que dice tanto Ani como Dani, pese a que no opinan lo mismo. ¿En qué sentido? Creo efectivamente que la dueña de su cuerpo es la mujer. No creo que una ley, ya sea jurídica o moral, pueda imponerse a que una mujer decida por una mujer. Ahora, sí creo que debiera haber cierto marco legal, regulatorio, tirando números al voleo, hasta cierta semana se puede, qué sé yo, por una cuestión también de que no en lo personal creo que, no sé, se me ocurre que un feto de 8 meses, siendo un poco exagerado, sería, en mi opinión, brutal abortarlo. Pero obviamente una mujer que sabe que está embarazada a los 2, 3, 4 meses, sí concuerdo plenamente. Respecto a la perspectiva moral, yo creo que cada persona tiene sus principios, sus valores y su moral que le dictarán qué hacer, pero no que yo o alguien venga y decida por ella. Pero sabes que, además de lo que tú dices, a mí me da vueltas en la cabeza este asunto de que se toca bajo todas las visiones, ¿no? La médica, la religiosa y la social. El por qué... ¿Cómo fue la onda? ¿Puedo rellenar?
rellenar mientras. Rellena, por favor. Puedo rellenar mientras te recuerdas, porque yo me preguntaba como la jerarquía del sentido de la vida un poco, como este derecho a la vida de la madre versus el derecho a la vida del que está por nacer, que justamente entra a veces en conflicto, y en todas estas posiciones o en todas estas visiones que hemos revisado, en realidad lo que más prevalece mayormente tiene que ver con la vida del que está por nacer. Entonces es como que la voz nuevamente de las mujeres queda invisibilizada otra vez, y ahí por eso es que es súper importante como la libertad de decisión y la consideración también de esa situación y la protección, porque las mujeres igual van a abortar. La mujer que quiere abortar y que rechaza a su hijo, de igual forma va a buscar un canal o una forma de hacer ese aborto. El problema que se produce es que quedan como en un espacio de clandestinidad que pone en riesgo su integridad, su salud física, su salud mental. Entonces, no es solo el derecho a la vida, sino que también es la calidad de vida que estamos permitiendo en mujeres que finalmente van a tener una vida frustrada, van a tener una mala calidad de vida, que se van a sentir con mucha angustia, con mucha pena, que a lo mejor no van a tener un proceso de crianza desde un apego sano o desde un apego seguro. No sé, a lo mejor ahí, Cristian, tú nos podrás como compartir más ejemplos desde tu experiencia, porque finalmente aquí lo que está en juego también es la felicidad de las personas. Cuando hablamos de libertad hablamos de la felicidad y de la decisión, como dice Amartya Sen, del camino que tú quieras seguir sin las trabas que a lo mejor no te permitan avanzar con tu propio proyecto. Entonces, por eso es como finalmente la raya para la suma la libertad que tienen las mujeres. Sí, y bueno, gracias a lo que tú dijiste me recordé lo que quería decir, ¿no? Justamente el concepto vida, que el que se habla, se manipula mucho en este tema, ¿no? La vida, defender la vida. Entonces eso me hace mucho ruido, porque vemos tantas manifestaciones de atentar contra la vida en muchas otras situaciones cotidianas y nadie dice nada, como la que comentaba antes, ¿no es cierto? Que todos aprobamos, ¿no es cierto?, si vamos a tener una guerra con nuestros vecinos, por decir alguna tontera, una estupidez, la verdad. Todos se empiezan a banderizar a favor o en contra para que vaya y luchemos y matemos a todos los otros, ¿no es cierto?, X vecinos, y todos lo aplauden, o sea, pero en esta cosa que es de una mujer, que es personal, que es por un motivo concreto, que atenta contra la calidad, como tú muy bien decías, ahí te meten todos, sobre todo los varones, ¿no? Entonces, ¿qué concepto es el que estamos hablando? ¿Es realmente por eso? ¿Qué intereses hay detrás? Lo que les comentaba antes, decía yo, y si realmente esto siguiera siendo penalizado, como lo es hasta ahora, y si alguien propusiera a los legisladores que el castigo fuera para el padre y la madre, ¿qué pasaría? Yo creo ahí, Ani, que el concepto que prima más allá del hecho de la guerra, de la vida y todo, tiene que ver con que este ser que fue concebido en estricto rigor fue concebido por la voluntad de otro, o no necesariamente por la voluntad de otro, sino por los actos de otro. Entonces, yo soy otros, por eso digo otros. Para concebir un hijo se necesitan dos, ¿no? Yo en lo personal no estoy a favor del aborto, pero creo profundamente de que no porque yo esté en contra significa que aquellos que tengan la opción por practicarse un aborto, que insisto, no es una decisión fácil, es una decisión tremendamente dolorosa, ¿no? Lo pueden hacer y lo pueden hacer de buena forma, sin que haya desprotección médica, sin que haya las condiciones sanitarias necesarias para que no haya una consecuencia posterior. Yo creo que una de las cosas fundamentales en el tema de la discusión del aborto es precisamente de qué forma cultivamos y creamos un Estado que efectivamente no sea coercitivo, que efectivamente promulgue y promueva la libertad de todos nosotros individuos que vivimos en nuestro país. Eso me parece sumamente importante y relevante, de que el Estado no se haga partícipe en
violar constantemente derechos que son fundamentales, como el derecho a la opción y a optar libre y soberanamente con nuestro propio territorio corporal. Dicho esto, insisto, yo en lo personal no estoy a favor, pero creo que efectivamente debiera existir la opción para que aquel pareja, mujer sola, quiera optar, lo haga libre y espontáneamente, sin el riesgo de actuar en la clandestinidad, sin el riesgo de obtener el castigo social, sin el riesgo de obtener aquellos resultados que se han evidenciado a lo largo de todos los años, ¿no? Donde cada vez creamos y estamos insertos en una sociedad más coercitiva, más prejuiciosa, más desvalorable de aquello básico que tiene que ver precisamente con la libertad, y la libertad que nace desde nuestra propia corporalidad. Eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo el hecho de respetar las decisiones de cada persona. Y yo creo que este programa ha ayudado a eso, por lo menos ha dado información, ¿no? Porque todos son temas tabús que no se hablan y nadie quiere tocarlos porque nadie se quiere comprometer. Y nosotros creo que hemos hecho un pequeño aporte en el sentido de que la gente está informada, aparte de nuestra posición personal de cada uno. Lo hicimos al principio, creo que es importante recalcarlo, imparcial, ¿no? Una visión totalmente imparcial desde la mirada religiosa, la mirada médica y la social. Sí, efectivamente, cada uno de nosotros tiene su opinión y siempre va a ser respetada y válida, como bien lo expresaba Cristian en su minuto. Pero lo que bien lo dice Anita, y el objetivo de este programa en sí, y este tema que, como lo hemos dicho, es agudo, peliagudo y complejo, y mal interpretado muchas veces por posturas tal vez más integralistas o radicales, es justamente informar, justamente que la gente pueda opinar o desde el conocimiento, no simplemente quedarse con la opinión de unos pocos o de uno que dice esto es y listo. Y una invitación también a poder compartir este tema, abrir este tema, ponerlo sobre la mesa en nuestras comunidades, en nuestras familias, con nuestras parejas, compañeros, maridos, esposas, y poder también dialogar para ir generando también una opinión, un punto de vista que sea, como decía Pancho, informado, y que ponga en perspectiva estas distintas visiones. Bueno, ha sido un tema bastante interesante. Hemos visto algunas posturas que hemos generado alguna discusión. Espero que a todos les sirva. A modo de conclusión final, quiero comentarles que en Chile, en cada consultorio público y en cada clínica privada, existe la píldora anticonceptiva de emergencia, que debe ser entregada libre y espontáneamente a toda mujer que así lo requiera, sin restricciones de ningún tipo. Basta solamente la intencionalidad de hacerlo. Así que ocupen ese espacio, ocupen esa herramienta y sean absolutamente libres a la hora de optar, y optar siempre por la vía, no solo por la vía de otro, sino que por la vía propia. Nos vemos en otra oportunidad. Aquí terminan los Intocables del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Escuchaste Los Intocables, el debate en el que sus 4 panelistas buscarán quincenalmente presentarte diferentes aspectos y miradas de la sociedad actual. Los puedes escuchar en nuestra página oficial radiotelar.net.